Hola, mi nombre es Maximiliano Gamarra y voy a estar acompañándolos en esta microclase titulada Introducción al Mundo Contemporáneo. La idea central de esta microclase es comprender el devenir histórico organizado a través de las distintas edades de la historia para llegar al surgimiento de la contemporaneidad. La ciencia histórica ha organizado el tiempo según los hechos y los procesos ocurridos en el continente europeo. Pareciera que la historia universal de la humanidad se organiza según lo que este continente va atravesando, una idea que seguramente es necesario deconstruir en un futuro cercano. Esta historia eurocéntrica se organiza en las famosas edades históricas. Si bien no vamos a prestar atención en las sociedades ágrafas de la prehistoria o en el mundo antiguo, podemos determinar que esa edad antigua concluye en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, dando inicio a la Edad Media. Este periodo histórico se caracteriza por un sistema feudal hegemonizado principalmente por una nobleza guerrera convertida en señores feudales con poder político y jurídico sobre un territorio o una jurisdicción, administrando la justicia, dictando leyes y cobrando impuestos. El feudalismo se caracteriza por la fragmentación territorial, teniendo a las dinastías reales un poder político limitado en este momento, siendo en realidad la Iglesia la institución que va a monopolizar la cultura y la cosmovisión del mundo. Los señores feudales, la Iglesia, las dinastías reales, podemos considerarlos como los sectores privilegiados, siendo el pueblo llano la masa de los no privilegiados. Siervos feudales con lazos de vasallaje con los señores feudales, debiendo pagar impuestos o entregar parte de su producción agrícola como tributo, trabajar la tierra del señor, participar muchas veces en los ejércitos regulares, de los conflictos entre los feudos. El historiador francés Georges Duby plantea que la sociedad feudal se organiza en tres órdenes: los que luchan, los que rezan y los que trabajan. Dentro de este último grupo podemos reconocer durante los siglos de la Baja Edad Media y gracias a la actividad económica de las ciudades y la reactivación de los lazos comerciales con Oriente, la aparición de un nuevo sector social ligado a la artesanía, a las finanzas y principalmente al comercio, la burguesía. Un sector que no dejará de crecer económicamente y que pone en tensión la estructura feudal de siglos anteriores. La Edad Media concluirá en la segunda mitad del siglo XV y algunos historiadores fijan su atención en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, la caída de Constantinopla, mientras que otros historiadores sitúan el cierre en el año 1492 con el descubrimiento de América, dando inicio a la Edad Moderna, cuya finalización la situamos en 1789 con la Revolución Francesa. La Edad Moderna se caracteriza por la consolidación de los estados modernos. Esto es, una fuerte concentración de la autoridad estatal, reduciendo el poder político de los señores feudales. Estos estados expandirán su control sobre su propio territorio mediante el monopolio de la fuerza pública, quiere decir esto, los ejércitos y la fuerza militar, y la ampliación de una burocracia administrativa que va a reglamentar la vida de las personas. Existieron varios tipos de gobiernos. Por un lado, los gobiernos aristocráticos, donde se observa una fusión y articulación entre la nobleza tradicional y la burguesía comercial en instituciones colegiadas con ciertas características republicanas, en lo que respecta a la división de poderes. Estos gobiernos aristocráticos se observan en las ciudades del norte de Italia, como Génova, como Florencia, como Venecia. La forma de gobierno más extendida en la Edad Moderna es, sin lugar a dudas, la monarquía absolutista, teniendo al rey como la máxima autoridad de gobierno, concentrando todo su poder político en su persona. Este es el caso, por ejemplo, de la monarquía francesa. Por otro lado, y durante el siglo XVII, se observa la aparición de una monarquía parlamentaria, esto es, el condicionamiento a la autoridad del rey mediante la conformación
de un parlamento o congreso integrado mayoritariamente por nobles y burgueses. Durante la Edad Moderna se observan diversos cambios culturales. Se expanden las ideas humanistas y renacentistas, que proclaman un pensamiento antropocéntrico, es decir, la ubicación conceptual y filosófica del ser humano en el centro de la cosmovisión del mundo, desplazando la divinidad religiosa sin llegar a negarla. Y sin dudas, la revolución copernicana, que también genera una nueva visión del orden mental establecido. La aparición de la imprenta como forma de producir libros cada vez más pequeños y portables permitió un rápido y directo contacto de las personas con las ideas, fomentando una interpretación individual y libre. Además, la Reforma Protestante, en el siglo XVI, cuestiona severamente la autoridad de la Iglesia Católica, centralizada en el Vaticano, y critica la intermediación del Papa en la relación entre las personas y Dios. Durante la Edad Moderna se observa un expansionismo ultramarino de Europa con el objetivo de transformar a los estados modernos en imperios ultramarinos. La aparición de instrumentos que mejoran la navegación, como la brújula, el astrolabio y las tecnologías que permitieron la exploración marítima y el desarrollo de nuevas rutas comerciales en el mundo, fomentan la conquista y la colonización de diferentes regiones, como es el caso del continente americano. Es por eso que el espacio atlántico se dinamiza a través de un incremento de los intercambios comerciales entre Europa y América, como también debido al aumento del comercio de esclavos africanos. La teoría económica más expandida en esta época es el mercantilismo. Esta teoría sostiene que las transacciones comerciales debieran llevar a la máxima acumulación de metales preciosos, principalmente el oro y la plata, por parte de los estados modernos, y gracias al comercio internacional y a la explotación de recursos naturales de las colonias. Sin lugar a dudas, la Edad Moderna es un proceso en el cual se consolida la burguesía como un sector económicamente poderoso, pero todavía ligado en la Edad Moderna al comercio y a las finanzas. Este periodo culmina en 1789 con la Revolución Francesa, dando paso a la Edad Contemporánea. El historiador Eric Hobsbawm sostiene que la contemporaneidad nace a través de una doble revolución. Por un lado, una revolución política y por otro lado, una revolución económica. Podemos encontrar los antecedentes de esta revolución política en la llamada Revolución Gloriosa de 1688, cuando se pone fin al absolutismo monárquico en Inglaterra, como también a la Revolución Norteamericana de 1776, cuando se rompe el pacto colonial entre Inglaterra y las 13 colonias norteamericanas. Sin embargo, es la Revolución Francesa del 89 la que da comienzo a la contemporaneidad por la profundidad de sus transformaciones para Francia y su influencia en el resto del continente y el mundo. También podemos sumar a las revoluciones independentistas latinoamericanas que comienzan en 1810. Es posible hablar entonces de un ciclo revolucionario atlántico. Este ciclo se sostiene en una serie de ideas-fuerzas que provienen de un cambio de mentalidad, principalmente en el sector burgués, dándole un sustento teórico a los ciclos revolucionarios que buscan poner fin a la monarquía absolutista de la Edad Moderna. Presentemos algunas de estas ideas. El contrato social del inglés John Locke, quien sostiene que el Estado surge como un acuerdo libre entre las personas para defender sus derechos individuales y naturales, como la vida, la propiedad, la libertad. Rousseau, filósofo francés, plantea que la idea de la soberanía popular es la que sostiene la legitimidad del gobierno y que reside la legitimidad de ese gobierno en el propio pueblo. Montesquieu propone la división de poderes, lo que hoy conocemos como república, para evitar la concentración del poder en manos de una persona, como en el caso de las monarquías absolutistas. Y también un filósofo y escritor, Voltaire, plantea la importancia de la libertad y la fraternidad
para una sana convivencia entre las personas, fomentando la tolerancia y la vida democrática. Rousseau, Montesquieu, Voltaire son claros exponentes del iluminismo francés. Estas ideas ilustradas que motivaron, entre otras causas, al ciclo revolucionario atlántico, trajeron como consecuencia el fin del antiguo régimen absolutista y la llegada de la burguesía al poder político en los gobiernos republicanos o parlamentarios. El historiador Eric Hobsbawm sostiene que la revolución económica también da inicio a la edad contemporánea. La revolución industrial genera cambios productivos y sociales. Nace en Inglaterra, se expande por Bélgica y los Países Bajos y Alemania, irrumpiendo en la economía norteamericana y teniendo a Japón como representante máximo del desarrollo industrial en el Pacífico a fines del siglo XIX. De la misma forma que las nuevas ideas ilustradas le dan un marco a la revolución política, las ideas del liberalismo económico condujeron a la consolidación del sistema capitalista industrial, siendo Adam Smith su principal exponente. Este economista inglés sostiene que la economía se basa en la autorregulación del mercado a través de la ley de oferta y demanda, sin la intervención reguladora del Estado y sus gobiernos. Además, sostiene que la producción es la base de la riqueza y no las relaciones comerciales. La revolución industrial trajo como consecuencia la división internacional del trabajo que especializa las economías de los países según sus ventajas comparativas. Algunos países se constituirán como productores de bienes industriales, mientras que la mayoría de los países del mundo transformarán sus estructuras en economías agroexportadoras que producirán materia prima que demandan los países industriales. Por otro lado, la revolución industrial genera una concentración de la riqueza en manos de la burguesía productiva y financiera y una sociedad antagónica entre capitalistas accionistas de fábricas y bancos y una gran masa de trabajadores obreros proletarios sin privilegios ni derechos sociales, económicos o políticos. Es importante, para finalizar, dar cuenta, si analizamos el tiempo histórico a través de los postulados del materialismo histórico, que existe una continuidad en los sistemas de explotación de unos pocos sobre unos muchos. Repasemos. En la antigüedad lo observamos entre el amo, dueño de esclavo, y los esclavos como propiedad de ese amo, representando entonces un modo de producción esclavista. En la Edad Media, esa explotación se observa entre la nobleza, dueña de tierras, y el campesinado, caracterizando la relación de explotación en un modo de producción feudal. Será entonces la Edad Moderna la transición hacia el capitalismo y la consolidación de la burguesía para llegar a un nuevo modo de producción, en este caso el capitalista, en donde la explotación se ve representada en el vínculo entre los dueños de los medios de producción y el sector trabajador, es decir, los dueños de las fábricas y los obreros. De esta forma hemos llegado al final de esta microclase titulada Introducción al mundo contemporáneo. Muchas gracias por su atención y les dejo un gran saludo.